como les indicaba. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo, una barra de longitud 2 metros y 100 kilogramos fuerza de peso está sostenida por una cuerda que forma un ángulo alfa de 30 grados, como indica la figura. Calcular la tensión de la cuerda y el valor de las reacciones en el apoyo A. Suponer que el peso de la barra está aplicado en el centro. Entonces, este es el gráfico que nos da. Aquí tenemos la barra como indica. Nos indica que esta barra tiene 2 metros de longitud y 100 kilogramos fuerza de peso. También nos indica que el peso de la barra está aplicado al centro de la misma, es decir, si esta barra mide 2 metros, su centro de masa va a estar aquí a 1 metro. Nos dice que ahí está actuando ese peso. Entonces, nos da que está sostenida por un cable, nos pide hallar el punto de apoyo en A, nos dice que hay un ángulo de 30 grados acá. Entonces, tenemos que encontrar esas reacciones en A, en el eje X, en el eje Y. Entonces vamos a empezar, vamos a volver a graficar este dibujo que tenemos acá. Tenemos el eje Y, el eje X y tenemos la barra. Entonces nos pide calcular las reacciones en este punto A. Sabemos que la longitud de la barra es 2 metros. ¿Qué más? También conocemos que existe ahí una fuerza. Entonces, ¿esta fuerza qué ángulo está? Nos indica que está a 30 grados. Entonces, eso también podemos ver que se va a descomponer en una tensión en el eje Y y en el eje X. Aquí lo vamos a descomponer en el eje X y acá en el eje Y. Ahora también conocemos que el peso de la barra es 100 kilogramos fuerza y actúa sobre la mitad de la barra, es decir, a 1 metro. Entonces aquí ya podemos ver que esta tensión del cable tiene una fuerza en Y, una tensión en Y y una en X. Y el peso tiene en Y, hacia el lado vertical hacia abajo, y esto va hacia arriba. Entonces nos pide hallar la reacción en X, o perdón, la reacción en X y en Y de este punto. Lo que vamos a hacer es simplemente aplicar esto, lo que nos indica acá. Entonces vamos a aplicar esto, vamos a encontrar esa reacción en X y reacción en Y. Ahora lo que podemos hacer es lo siguiente, ver qué fórmulas ocupar. Fíjense que si hay un punto aquí de apoyo, este fijo, va a hacer que esta barra se deslice hacia abajo por el efecto del peso de la barra. Pero ¿qué está impidiendo que esta barra se venga hacia abajo? Este cable, esta tensión del cable hace que se mantenga horizontal esta barra. Entonces tenemos que calcular eso. ¿Cuánto es la tensión en ese cable? Y cuánto de reacción produce a la pared, en este caso reacción en X y la reacción en Y. Noten ustedes que si este es el cable que está manteniendo a esta barra también tiene un peso, va a generar aquí una fuerza, una reacción en X y una reacción en Y. Entonces tenemos que calcular eso. Es decir, imagínense que esta barra está en la pared. ¿Qué es lo que va a suceder a la pared? Va a tratar de hacer que se hunda hasta la pared, ¿sí? Porque esto tiene un peso y este cable está sosteniendo eso. Entonces va a hacer que esto quiera irse hacia el lado X, hacia este lado, hacia el lado negativo. Y también en Y. Entonces esa es la reacción de ese punto, está sosteniendo. Hay que ver esa reacción en X y en Y cuánto es. Entonces vamos a colocar acá, lo que necesitamos hacer es el equilibrio de la rotación, es decir que esta barra para mantenerse horizontal tenemos que hacer la sumatoria de momentos. ¿Cuántos momentos existen? Aquí existe una fuerza, también sabemos su distancia está a 1 metro. La otra fuerza perpendicular es la de T en Y, que está a 2 metros. ¿Qué también vamos a usar? Vamos a usar este equilibrio de la traslación, es decir, todas las sumatorias de las fuerzas, tanto en el eje X como en Y, tiene que ser igual a 0. Entonces empecemos a aplicar la sumatoria de momentos en este punto A. Vamos a suponer que si gira para este lado, desde el punto de análisis, vamos a suponer que a este lado es positivo, hacia el lado horario, y al lado antihorario vamos a suponer que es negativo. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos que tomar en cuenta cuántos momentos hay. Tenemos uno y aquí tenemos otro. Solo hay dos fuerzas, como pueden ver, dos fuerzas perpendiculares a este eje, al eje X, 1 y 2. Entonces la sumatoria del momento 1, que representa el peso de la barra, más la sumatoria del momento 2, que representa TY de la tensión. Entonces veamos cuánto es el momento 1. Va a ser fuerza por distancia 1 más fuerza por distancia 2.
Ahora vamos a aplicar lo que les decía. Si respecto a este punto la barra gira hacia el lado horario, vamos a suponer que es positivo. ¿Qué fuerza está actuando? Esta de acá. ¿Qué signo va a tener? Va a tener signo positivo porque lo va a hacer girar hacia el sentido horario. Entonces vamos a anotar cuánto es la fuerza, 100 kilogramos fuerza. ¿A qué distancia está desde este punto? Está a la mitad, nos dice, si esto es 2 metros, entonces la mitad va a ser 1 metro. Vamos a colocar que la fuerza está a 100 kilogramos a 1 metro. Toda esa sumatoria de momentos tiene que ser igual a cero, entonces ya lo estamos igualando a cero acá. Ahora tenemos otra fuerza, como pueden ver, este Y, y esta es la perpendicular, y está a ¿cuántos metros? A 2 metros. Entonces vamos a colocar eso, que la tensión en Y está a 2 metros. Ahora, esa tensión Y lo vamos a poner en función de T. TY, ¿a qué va a ser igual? Si esto es T, TY estaría también por este lugar. Respecto a este ángulo sería el cateto opuesto. Entonces, ¿qué función relaciona el cateto opuesto? Es seno. Por eso es que aquí lo estamos anotando, que TY es igual a T por seno de 30. ¿A qué distancia está? A 2 metros. Entonces vamos a colocar que está a 2 metros. Y listo, ya tenemos la sumatoria de momentos. Ahora, si resolvemos todo esto, vemos que aquí la incógnita es T. Y precisamente es T lo que queremos hallar. Entonces vamos a despejar el valor de T y ver cuánto nos sale la tensión. Entonces, esto que está con negativo lo vamos a enviar al otro lado, por tanto va a quedar como positivo. Entonces, ese seno de 30 por 2 metros va a ir a dividir a toda esta expresión de acá. T va a quedar entonces de esta forma. 100 kilogramos fuerza por 1 metro dividido entre el seno de 30 por 2 metros. ¿Cuánto nos da entonces la tensión? Nos da 100 kilogramos fuerza. Entonces, esa es la tensión del cable. Para poder sostener a esta barra así en ese estado horizontal a 30 grados, como indica esto, necesita tener una tensión de 100 kilogramos fuerza. Entonces, esa es la tensión que hemos encontrado. Pero ¿qué nos pide? También nos pide hallar estas reacciones en X y en Y. Es decir, cuánto está siendo afectada esta pared en el eje X y en el eje Y. Vamos a hacer entonces sumatoria de fuerzas en X y en Y. Empecemos con las sumatorias de fuerzas en X. Para esto tenemos que fijarnos qué fuerzas están actuando. En el eje X hay una reacción X, como pueden ver, que está yendo hacia el lado positivo. Y aquí tenemos tensión en X. Recuerden que esta tensión se descompone en el eje X y en el eje Y. Su componente en X es la que está actuando hacia cuál lado, hacia el lado negativo. Entonces podemos decir que estos dos vectores están actuando. Uno que va al lado positivo y el otro que va al lado negativo. Recuerden que esa sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a cero. ¿Hay alguna otra fuerza en X? Como podemos ver, no existe otra fuerza en X, solo son estas dos. Entonces, esta que está en signo positivo lo anotamos. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a reacción en X menos la tensión en X. Menos la tensión en X. Estos dos vectores tienen que ser igual a cero porque esa es la sumatoria de fuerzas en X. Por tanto, como pueden ver, no hay más fuerzas. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Podemos despejar reacción en X. Por tanto, este término va a ir al otro lado con el signo positivo y podemos afirmar que la reacción en X va a ser igual a la tensión en X. Es decir, estos dos vectores tienen que ser iguales. Obviamente son en sentido contrario. De esa forma, esta barra va a quedar en esa forma estática. Ahora lo que podemos hacer es simplemente irnos a la sumatoria de fuerzas en Y. Para eso vamos a, ahora aquí, la tensión en X podemos hallarla, perdón. Vamos a colocar la tensión en X, ¿a qué va a ser igual? Según este ángulo de 30 grados es el coseno, porque es el cateto adyacente. Entonces anotamos de esa forma, que Tx es igual a T por el coseno de 30. Y como ya tenemos el resultado de T, que lo habíamos calculado por este otro lado, podemos ya encontrar entonces la reacción en X. La reacción en X va a ser 100 kilogramos fuerza por el coseno de 30. Entonces esto nos da 86,60 kilogramos fuerza. Ya tenemos entonces la reacción en X. Lo que nos falta ahora es hallar la reacción en Y. Para eso tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en Y e igualarlo a cero. Entonces nos fijamos qué fuerzas actúan en el eje Y. Aquí podemos ver, hay una que va hacia arriba, la reacción en Y. El peso de la barra va hacia abajo. ¿Qué más tenemos? La tensión en Y va hacia arriba. Las que van hacia arriba vamos a tomarlos como positivos y las que van hacia abajo como negativos. Podemos ver que hay tres fuerzas aquí. Entonces vamos a hacer esa sumatoria en Y. Vamos a decir que la reacción en Y es positivo porque va hacia arriba. Esto, el peso de la barra que es 100 kilogramos fuerza, vamos a decir que es negativo. Y esto que va hacia arriba también, TY, vamos a decir que es positivo. Todo esto es igual a cero para que esto se encuentre en equilibrio.
Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? TY, ¿lo conocemos? Podemos hallarlo. ¿A qué es igual TY? T por seno de 30. Entonces ya podemos hallar esta cantidad. Y nuestro objetivo, recuerden que es hallar la reacción en Y. Entonces vamos a enviar estos términos al otro lado. Por tanto, la reacción en Y va a ser igual a 100 kilogramos fuerza menos la tensión en Y. La tensión en Y ahora aquí es igual, como les decía, va a ser igual a lo siguiente. T por el seno de 30. Recuerden que T en Y es este cateto opuesto. Según a este ángulo va a ser su cateto opuesto. Por tanto, es seno de 30 para hallar TY. Entonces, T por seno de 30 es igual a TY. Ya podemos entonces reemplazar en T este valor de 100 kilogramos fuerza. Por tanto, la reacción en Y va a ser igual a ¿cuánto? 100 kilogramos fuerza menos T vale 100 kilogramos fuerza también por el seno de 30. Podemos hallar entonces la reacción en Y. La reacción en Y nos va a dar entonces 50 kilogramos fuerza. Entonces, esas son las reacciones que está sufriendo ahorita en este momento esa barra. En X está efectuando una reacción de 86,6 kilogramos fuerza y en Y está haciendo una reacción de 50 kilogramos fuerza. Nos dice la viga AB, esta de acá, tiene 1,2 metros de largo y peso despreciable. Nos está diciendo que el peso de la barra no lo vamos a tomar en cuenta. Las esferas C y D tienen 40 kilogramos y 20 kilogramos respectivamente. Este tiene un peso de 40 kilogramos y este de 20 kilogramos. Unidas por una barra CD. Aquí está esa barra de CD. Descansan sobre la viga. La distancia entre los centros de entre las esferas es 0,3. Entonces, esta distancia es 0,3 metros. Calcular la distancia X de modo que la reacción en B sea la mitad de la reacción en A. Como pueden ver, esta es una barra que va desde el punto A hasta el punto B. Y este es un objeto, podríamos decir, que tiene 40 kilogramos esta esfera mayor y esta tiene 20 kilogramos y ambos están unidos por una barrita. Nos está pidiendo a qué distancia desde el punto B ustedes deben colocar este conjunto de esferas para que la reacción en B, nos dice, sea la mitad de la reacción en A. Es decir, si la reacción total fuera, por ejemplo, 200, si fuera la reacción total 200, nos dice que A debería tener una reacción del doble de B. Es decir, si esto tendría 200, esto debería tener 100 de reacción. Eso nos pide hallar, ¿sí? ¿A qué distancia va a ser posible ese objetivo? Que la reacción en A sea el doble de B. En este caso nos dice que la reacción en B sea la mitad de la reacción en A. Entonces, tenemos que ver qué vamos a aplicar. Lo vamos a volver a graficar acá. Como pueden ver, tenemos dos pesos actuando, uno que es el peso en C y uno que es el peso en D. ¿Están a qué distancia? A 0,3 metros. La longitud total de esta barra es 1,2 metros. Nos está pidiendo hallar esta distancia X a la cual debemos ubicar el primer peso. Obviamente el segundo está a 0,3 metros. Lo que podemos apreciar acá es que también hay una reacción en A y una reacción en B que van hacia arriba, que hacen posible que esos dos pesos se mantengan sobre esa barra. Entonces, nos está pidiendo que hallar esta distancia, dice, de modo que la reacción en B sea la mitad de la reacción en A. Entonces, esto tiene que ser la mitad de la reacción en A. Esta reacción en B tiene que ser la mitad de la reacción en A. Este es nuestro objetivo, hallar la distancia para que esto sea la mitad de la reacción en A. Para eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumatoria de momentos y aplicar esto. Equilibrio de la rotación, equilibrio de la traslación. Sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X y en Y. Como pueden ver, no hay sumatoria de fuerzas en X acá porque no hay fuerzas en X. Lo que sí hay son fuerzas en y sumatoria de momentos es lo que vamos a aplicar. Antes vamos a ver esto, cómo hallar los pesos. Aquí, la reacción en A. Sumatoria de fuerzas en Y. Podemos ver que todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas para nosotros y las que vayan hacia abajo van a ser negativas. Entonces, las que son positivas son la reacción en A y la reacción en B. Vamos a sumar esas dos reacciones. Ahora, el peso de ambas esferas van hacia abajo, por tanto lo vamos a restar. Menos peso en C, menos peso en D. Todo eso es igual a 0. Y ahí está. Todas las fuerzas en Y ya los hemos sumado. Las que son hacia arriba con positivo y las que son hacia abajo con negativo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Reacción en A y reacción en B, ese es nuestro objetivo hallar, ¿sí? Pero siempre y cuando este sea la mitad de la reacción en A. El peso en C y el peso en D lo conocemos su masa que es 40 kilogramos y 20 kilogramos. Podemos hallar su peso y lo vamos a hacer en esta parte.
40 kilogramos por 9,81 metros segundo cuadrado nos va a dar 392,4 newton. Y el peso en D va a ser 20 kilogramos por 9,81, nos da 196,2 newton. Ya conocemos ambos pesos. Entonces podemos anotar lo siguiente. Ahora, nuestro objetivo era este. Nos decía que de modo que la reacción en B sea la mitad de la reacción en A. Entonces, eso lo podemos representar de la siguiente manera, que la reacción en A va a ser 2 veces la reacción en B. Porque eso nos pide, ¿cierto? Que la reacción en B sea solamente la mitad de la reacción en A. Entonces, por eso decimos que la reacción en A va a ser igual a la reacción en B. ¿Y esto para qué nos sirve? Para que acá en la reacción en A reemplacemos solamente esto, 2 reacciones en B. Entonces vamos a anotar eso. La reacción en A entonces es igual a 2 veces la reacción en B, lo anotamos, más, ¿qué es lo que nos dice acá? Reacción en B. Ahora los dos pesos ya lo tenemos aquí calculados, ponemos el peso en C menos el peso en D y esto es igual a 0. Como pueden ver ya queda en función de una sola variable que es reacción en B. Lo que podemos hacer entonces es simplificar esto, es decir, sumar 2 más 1, 3. 3 reacción en B. Y los pesos, los reemplazamos los pesos. Ya tenemos entonces ahí 392,4 más 196,2. Despejamos reacción en B, ese 3 va a ir a dividir a esta suma. Y nos da que la reacción en B es 196,2 newton. Ya tenemos el valor de la reacción en B. Ahora también podemos encontrar la reacción en A debido a esta fórmula. Nos decía que este era una de uno de los objetivos de que la reacción en A sea 2 veces la reacción en B. Entonces podemos despejar ahí, reacción en A va a ser igual a 2 por reacción en B. Es decir, 2 por 196 nos da 392,4. Entonces fíjense que de esta forma ya estamos cumpliendo con esta condición. Nos decía, de modo que la reacción en B sea la mitad de la reacción en A. Y aquí como pueden ver, la reacción en B es la mitad de la reacción en A. ¿Cómo hicimos eso posible? Con esta igualación. No se olviden, esta condición la pusimos. Y de esa forma encontramos la reacción en B y ahora ya tenemos la reacción en A. Ya hemos cumplido con ese objetivo. Pero ahora nos pide hallar a qué distancia debemos ubicar esas esferas desde el punto B. Entonces, para eso vamos a aplicar la sumatoria de momentos con esta fórmula. Vamos a ver cuántos momentos existen. Vamos a hacer la sumatoria entonces de momentos en el punto A. Entonces, nos fijamos, este va a ser el punto de estudio. Por tanto, la fuerza que actúa sobre ese punto no va a ser tomada en cuenta. En este caso, la reacción en A se descarta. ¿Qué otras fuerzas tenemos? Tenemos el peso en C, peso en D y la reacción en B. Tenemos 3. Entonces aquí vamos a tener que hacer la sumatoria de 3 momentos. Cada uno tenemos que encontrar cuánto es su distancia. La distancia total es 1,2. Ahora sabemos que hay una distancia X desde B hasta D. Y desde D hasta el peso C hay 0,3 metros. Vamos a suponer que si gira la barra desde este punto hacia el lado horario es positivo. Y si gira para el lado izquierdo va a ser negativo. Entonces, si este es el punto de apoyo, este peso en C, ¿hacia cuál lado está haciendo girar? Está haciendo girar hacia el lado positivo. ¿Cuánto vale ese peso? Aquí lo tenemos, 392,4 newton. Pero antes marquemos todo esto como va a ser. Los dos pesos que van hacia el lado derecho son positivos. Y este que va hacia el lado, hacia arriba, hacia el lado izquierdo, va a ser negativo. Vamos a ir reemplazando acá. Y vamos a tener lo siguiente. Para el primero, tenemos el primer peso que es 392,4 newton y la distancia. ¿Qué distancia podemos encontrar desde este punto hasta acá? Fíjense que no lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a partir de los datos ya conocidos. Sabemos que la longitud total es 1,2. A ese 1,2 le vamos a restar, ¿qué cosa? Este valor, 0,3 y menos x. Porque si el total es 1,2 y le restamos x 0,3, entonces vamos a tener esta distancia que necesitamos reemplazar. Y es por eso que aquí he colocado eso en la distancia. Sabemos que el total es 1,2, pero a eso le vamos a restar estos 0,3 y el valor de x. Y ahí está, lo estamos restando todo esto. Entonces, esa es la distancia a la cual se encuentra el peso en C. Ahora vamos a hacer para la siguiente fuerza. Es 196,2 el peso en D, pero ¿a qué distancia está? Desde el punto A, desde ese punto A nos pide. Tampoco conocemos, pero sí conocemos que el total de la barra es 1,2. Y si le restamos X, entonces vamos a estar hablando de esta distancia total, la que necesitamos.
Entonces, eso es lo que hemos puesto acá. 1,2 menos el valor de X. Esa es la distancia a la cual se encuentra este peso D respecto del punto A. Ahora solamente nos faltaría la reacción en B. Como les decía, va a ser negativo. ¿Y a qué distancia? A 1,2 metros. Signo negativo. La reacción en B, ¿cuánto era? Era 196,2. Ya lo tenemos entonces toda la sumatoria de momentos. Y aquí, como pueden apreciar, todo está en función de X. Y es precisamente el valor de X que nos pide encontrar. Lo que vamos a hacer es ir desarrollando. Sumamos esto, perdón, restamos acá. 1,2 menos 0,3, ¿cuánto nos da? Nos da 0,9. Ese 0,9 lo vamos a multiplicar por este valor y luego vamos a obtener este valor por X. Aquí está, 0,9 por 392,4, 353,16 newton por metro. Menos 392 newton X. Aquí está en función de esa distancia, como les decía. Aquí nos está saliendo en newton metro, porque teníamos en metros ya la distancia, pero esta distancia es desconocida. Entonces, por eso es que aquí queda 392,4 X distancia por metro, o perdón, por newton. Lo mismo va a suceder acá. Vamos a multiplicar 1,2 metros por 196,2 newton. Aquí nos va a salir en newton metro. ¿Cuánto nos da? 235,44 newton metro. Ahora multiplicamos esta cantidad por menos X. Entonces nos va a salir menos 196,2 X distancia por newton. Ahora aquí simplemente nos va a salir newton metro. 196 por 1,2, 235,44 newton metro. Vamos a simplificar los términos. Esto que está con X lo vamos a sumar. Va a ser un número negativo. Y los que están con newton metro los vamos a ir sumando también o restando según lo que corresponda. Lo que nos da es que si sumamos estos dos términos y lo enviamos al otro lado del eje, va a ir con signo positivo y va a ser 588,6 X newton. Y eso va a ser igual a ¿quién? A la suma de estos términos. Este menos 235 con 235 positivos se van a ir y solamente nos quedaría esto, 353,16 newton metro. Despejamos X, de esa forma vamos a tener entonces, fíjense que vamos a despejar X, esto lo vamos a mandar a dividir, 353 entre 588,6, nos va a quedar esta cantidad, 0,6. Este newton con este newton se va a ir y por tanto queda en metro. La distancia ya la hemos encontrado, entonces es 0,6 metros lo que se tiene que tener de separación desde la reacción en B hacia la esfera D.